Iniciamos la unidad de trabajo 2, en la que su título es Conceptos Generales e Instrucción Técnica, y contemplará esta unidad dos bloques principales, dos bloques fundamentales. Un primer bloque introductorio, no muy grande, relativo a los conceptos generales de los sistemas automáticos, los componentes los bloques más bien que intervienen en un sistema automático. Y la segunda parte, que es la parte principal, se referirá a que es la introducción técnica en circuitos, en diseño y análisis de circuitos. Veremos el álgebra de Boole. El álgebra de Boole es una herramienta matemática que nos va a servir para dos tareas principales que queremos aprender en esta unidad de trabajo, que es diseñar y analizar sistemas automáticos, enfocados sobre todo desde el punto de vista de los sistemas automáticos de tipo combinacional. Bueno, ya estableceremos una definición de este aspecto cuando hagamos una pequeña introducción ya casi al final de la unidad de trabajo de los circuitos secuenciales estándar. Bueno, empezamos sin más con lo que sería el primer bloque, el bloque conceptual que hemos dicho antes. Lo iniciaremos con un apartado, ya digo, de conceptos generales sobre la automatización de procesos, atendiendo por el concepto principal de automatización, pues lo que es la sustitución de la acción humana por mecanismos. Digamos, desde el principio de los tiempos, pues el ser humano, como ser racional, ha intentado de algún modo, o bien mediante herramientas o bien mediante diferentes dispositivos, mejorar o sustituir su acción para su vida cotidiana, pues ya digo, sustituirlo, esa acción mediante herramientas o distintos tipos de mecanismos. Pero no es hasta la introducción de la electricidad, de la energía eléctrica, cuando se ha empezado a producir un avance sustancial en este tipo de sustitución, este tipo de mecanismos. Ya no es solamente una opción mecánica, sino es una opción de control sobre esos sistemas. En un proceso de producción se producen realmente unas transformaciones físicas de una materia de entrada para obtener un producto de salida. Si tenemos un proceso, tendremos una materia o producto de entrada para obtener al final un producto terminado. Esto es lo que ocurre en todo proceso y sobre todo lo que nosotros nos referiremos que son los procesos industriales. Y es la intervención del operario lo que hace que ese proceso adquiera una naturaleza u otra para obtener uno u otro producto. Es decir, el producto de entrada se manipula o se procesa a través de la intervención del operario. En la medida que la intervención del operario sea menor, el proceso estará más automatizado. Los componentes y la estructura de un sistema de producción, un sistema automatizado de proceso, pues en esencia parte de un proceso que está gobernado por un sistema de mando. La automatización del proceso requiere ir haciendo más complejo este sistema. Por ejemplo, necesitamos un equipo de control que realice el control de ese proceso. El ser humano da unas órdenes de mando sobre el sistema de control y es el sistema de control el que produce todas las acciones necesarias en el proceso. Pero comúnmente en el proceso, digamos, para intervenir en el proceso necesitamos unos actuadores, que es ya una parte esencial para realizar ese proceso. Son unos actuadores que ya no es la mano del ser humano, son motores, son elementos de caldeo, por ejemplo, en fin, distintos tipos de actuadores que son los que inciden en el proceso para obtener finalmente lo que decíamos antes, el producto. Entre el control y los actuadores normalmente existen otros componentes, ya que los actuadores consumen una potencia que no siempre es directamente gobernada por el control, o bien una potencia o una energía diferente incluso a la que maneja el control. Entonces, normalmente harán falta otros componentes que son los preactuadores. Para gobernar un motor trifásico, por ejemplo, hace falta un contactor. Para gobernar un cilindro neumático hace falta una electroválvula. En fin, son componentes que son componentes intermedios que actúan entre el control y los actuadores. Un proceso automático mejora sustancialmente cuando el sistema de control sabe de algún modo lo que está ocurriendo en el proceso y la información que le llega al control de lo que está ocurriendo en el proceso requiere otros componentes que son los detectores y los sensores, componentes que también están en planta. Digamos que veis este recuadro que hay aquí,
es porque el proceso está en planta, lógicamente, y los elementos del sistema que están en planta son los actuadores y los detectores y sensores. Son dispositivos que detectan eventos o señales que ocurren en el proceso y aportan información al sistema de control para que éste actúe en consecuencia en base a un paradigma de control, a un programa, a un sistema cableado, etcétera, que es el que incide finalmente en el proceso. Así que aquí tenemos, como veis, una especie de bucle cerrado que aporta todo esto. El control, a través de los actuadores, actúa en el proceso con los actuadores y el proceso da información mediante detectores y sensores al sistema de control. Y todo ello gobernado con la mano del usuario, que sería el bloque de mando. Pero el usuario también, lo mismo que da información o da órdenes al sistema de control, va a esperar del sistema de control una información que pueda ser interpretable por él. Es decir, un sistema de monitorización, o bien a través de pantallas, o bien a través de dispositivos luminosos o sonoros. Bueno, pues el sistema de control informa al usuario de lo que está ocurriendo, de los eventos que ocurren, si una temperatura está subiendo, si un proceso ha terminado o un número de piezas se ha alcanzado. En fin, es información que se aporta al sistema, es información que se aporta al usuario, al operario, al que maneja el sistema de control. Así pues, los componentes que forman parte de los procesos de producción automatizados, pues están en alguno de estos bloques, pues bien en el bloque de mando, o bien en el bloque de control, o en el de los preactuadores, o los actuadores, o los detectores, o en el sistema de monitorización. Intervienen en cada uno de estos bloques todos los componentes que intervienen en un sistema de mando automatizado. Pero en conjunto, por bloques, el sistema de mando automatizado contiene todos estos bloques, para que lo podamos conceptualizar. Los criterios de clasificación. ¿Cómo se clasifican los sistemas de control de procesos? Pues según distintos criterios, por ejemplo, según las tecnologías que están puestos en juego. Pueden ser sistemas de control mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos, o lo que es más habitual, una mezcla de varios de ellos. Es común encontrar sistemas que tienen un control electrónico, eléctrico, neumático, incluso mecánico. Todos estos sistemas habitualmente están relacionados entre sí, incluso hidráulicos también. Según el estado de si la salida interviene o no en la acción de control, tenemos sistemas en lazo abierto o sistemas en lazo cerrado. Cuando la señal de salida es alimentada al sistema de control, como hemos visto antes, por ejemplo, con los detectores y los sensores. Siempre que hay detectores y sensores, de algún modo estamos en sistemas de lazo cerrado. También según las técnicas de procesamiento de la señal o según la señal que se procesa, pueden ser sistemas de control analógicos o sistemas de control de procesos digitales. Ya veremos un poco en las siguientes diapositivas lo que implica cada una de estas cosas. Y por último, podemos clasificarlos según la relación de los elementos del sistema, cómo están relacionados los distintos dispositivos del sistema. Vamos a tener sistemas cableados, cuando los componentes del sistema la relación funcional de los componentes del sistema está realizada mediante conexiones físicas, o sistemas programados, cuando la relación funcional de los componentes del sistema está realizada a través de un programa que ejecuta un controlador. En este módulo, en sistemas secuenciales programables, nosotros vamos a referirnos sobre todo a sistemas programados. Los sistemas cableados los dejaremos para el módulo sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Veamos algunos de los conceptos que hemos desarrollado o que hemos señalado en la diapositiva anterior. Por ejemplo, según si el estado de la salida interviene o no en la acción de control, tenemos control en lazo abierto. Entonces, en este caso, la acción de control, el sistema de control sobre los actuadores es independiente de lo que ocurre en el proceso, es decir, independiente de lo que tenemos en la señal de salida. Así pues, son sistemas de control relativamente simples y no aportan normalmente la suficiente automatización al proceso, aunque a veces es suficiente con este sistema de control. Sistema de control en lazo cerrado, en este caso sí que depende el sistema de control de lo que está ocurriendo en el proceso, o lo que es lo mismo, la acción de control depende de la salida del proceso. ¿Cómo? A través de sensores y detectores. Como hemos visto en la primera diapositiva, pues tenemos el proceso, los actuadores y los sensores reciben señales de lo que ocurre en el proceso y actúan sobre el sistema de control para
mejorar ese sistema de automatización, según las técnicas de procesamiento de la señal, o bien según la señal que las señales que intervienen en ese control. Podemos tener un control analógico, donde las variables que intervienen están representadas por señales analógicas. ¿Y qué es una señal analógica? Pues una señal analógica es una señal que puede adoptar cualquier valor entre dos límites. En teoría, entre dos límites puede adoptar un número infinito de valores, con tal de que tengamos la resolución suficiente. Por ejemplo, tensión, una señal de tensión de manera natural es una señal analógica, porque, por ejemplo, entre 0 y 1 voltio pues podemos tener 0,1, 0,2, 0,11, 0,7, 0, en fin, un número infinito si sacamos todos los decimales que queramos de valores. Temperatura, lo mismo, y velocidad. La representación gráfica, por así decirlo, de una señal analógica con respecto del tiempo, si consideramos el tiempo, por ejemplo, una línea horizontal, pues es así, son líneas continuas. De esta manera vemos, por ejemplo, entre este valor y este, entre este momento y este, la señal puede adoptar un conjunto de valores diferentes, totalmente, en cada instante. Tenemos el control digital, donde las variables que intervienen están representadas por señales digitales. Una señal digital es una señal que solo puede adoptar una serie de valores concretos, discretos, espaciados regularmente entre dos límites. Comprenderemos esto más con ejemplos. Por ejemplo, el número de piezas que ha de mecanizar un proceso. Un proceso puede mecanizar 1, 2, 3, 4 piezas, no puede mecanizar una pieza y media. El número de estados de funcionamiento de un proceso puede estar parado, puede estar funcionando, puede estar en estado de emergencia, pero son estados que no hay un estado y medio, básicamente, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, una señal muy gráfica y muy característica pues es el número de goles de un partido. No puede haber un gol y medio, un número de tantos de tanteo de un partido, son siempre valores enteros. Y la representación gráfica de una señal digital pues puede ser algo parecido a esto, donde veis que no hay líneas inclinadas, son líneas verticales y horizontales. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores son valores concretos entre dos valores, por ejemplo, entre este y este, pues solamente puedo estar un valor por escalones, ¿vale? Aquí puede ser más grande o más pequeño el escalón, pero hay un tamaño mínimo de escalón. Veamos según la relación entre los elementos de sistemas. Control cableado. La relación funcional entre los elementos del sistema se realiza a base de uniones físicas, conexiones, uniones físicas que constituyen la unidad de control. Las ventajas son bastantes, según consideremos aquí. Por ejemplo, un sistema cableado ocupa mucho espacio, es poco flexible ante modificaciones o ampliaciones, es difícil de identificar y resolver las averías que se producen, no están adaptados a funciones de control complejas, básicamente es un resumen lo último de todo lo demás, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando es ventajoso utilizar el control cableado, pues cuando las funciones lógicas son sencillas. Entonces, en ese caso, es más económico, no ocupa tanto espacio, es más flexible ante modificaciones, en fin, tiene unas ventajas, sobre todo cuando las funciones lógicas de control que vamos a emplear son más sencillas. Por ejemplo, el paro y marcha de un motor, simplemente con dos pulsadores, pues es más sencillo realizarlo de forma cableada que de forma programada. Es más económico, de algún modo. Los circuitos, aquí veis algunos ejemplos de distintos sistemas de circuitos de control cableado de carácter neumático, este de aquí de la izquierda, eléctrico o incluso electrónico. Son circuitos que, bueno, ahora no se trata de que los entendáis porque iremos a algunos de estos circuitos viéndolos a lo largo del curso, sobre todo en sistemas cableados en SEM, pero bueno, veis que aquí podemos percibir que hay distintos componentes en estos dibujitos de aquí y estas líneas que conectan de unos puntos a otros, pues son los que establecen la relación entre los componentes. Estas conexiones, este cableado, aunque aquí realmente en un sistema neumático son tuberías y en un sistema eléctrico y electrónico ya sí que son conductores eléctricos o cables. El control programado, la relación de los elementos del sistema, se realiza mediante un programa, una serie de instrucciones que procesa, almacena y procesa una unidad de control. Entonces la unidad de control lo que hace es, en función de ese programa, pues activar y desactivar los actuadores. Normalmente a través de la información que dan también una serie de entradas, que serían los detectores. Es decir, una unidad de control tiene salidas
que están conectadas a los actuadores y entradas que están conectadas a los elementos de mando y a los detectores y sensores. Entonces, según el estado de esas entradas, pues activa y desactiva la salida en virtud a las instrucciones que contiene un programa. Las ventajas pues son las contrarias que hemos visto antes para los sistemas cableados. Es decir, para funciones de control sencillas es muy caro, obviamente, pero son más flexibles ante modificaciones y ampliaciones. Es relativamente sencilla la identificación y resolución de averías y desde luego son adaptables a funciones de control complejas. Hay un nivel de complejidad, digamos, a partir del cual económicamente y operativamente es más ventajoso utilizar sistemas programados que sistemas cableados. Dispositivos que se utilizan para el control programado. Bueno, pues podemos contemplar tres tipos en términos muy generales. Lo que sería el microcontrolador, que es un circuito integrado con un pequeño computador, es decir, tiene un microprocesador, tiene una serie de memorias y unidades de entrada y salida. Por ejemplo, tarjetas tan populares como la tarjeta Arduino, pues es un microcontrolador de algún modo. El autómata programable es otro tipo de controlador, es el que vamos a utilizar concretamente en este módulo de sistemas secuenciales programables, y es un equipo electrónico programable que está adaptado a procesos industriales. Es como un ordenador adaptado a procesos en el medio industrial. Y por último también se puede utilizar un ordenador. Un ordenador es un equipo electrónico programable de carácter general que ha utilizado programas que todos conocemos, como tratamiento de texto, diseño gráfico, base de datos, etc. Pero también se puede utilizar para tareas de control, con tal de adaptar ese equipo al sistema de control. Normalmente esta adaptación se hace a través de tarjetas de entrada y salida que se conectan al propio ordenador para poder hacer ese ajuste. También hay que decir que el ordenador pues, se utiliza en sistemas también más complejos, donde tenemos distintos autómatas programables conectados a distintos procesos, y es el ordenador el que de algún modo coordina toda la labor de todos los autómatas programables. Estaríamos hablando de un control distribuido. Aquí veis algunas imágenes, ejemplos de imágenes de esto que hemos hablado, de lo que es el microcontrolador, lo que es el autómata programable y lo que es el ordenador. Un ejemplo de tarjeta microcontroladora, bueno, un ejemplo de un autómata programable compacto, este es quizás es de la marca Siemens, es un autómata compacto, y concretamente este no lo vamos a utilizar en este módulo, utilizaremos otros, pero bueno, aquí es un ejemplo, ¿vale? Donde aquí en el esquema vemos cómo se puede observar conexiones de elementos de entrada, veis, estos son pulsadores, aquí, detectores, y elementos de salida, que serían los preactuadores. Y aquí tenemos lo que sería un ordenador, pues sabemos lo que es un ordenador, aquí va a aparecer un ordenador fijo, pero lo que sí que aparece, he querido representar aquí al lado, es una tarjeta que sería necesaria acoplar a este ordenador para poderla adaptar a un proceso industrial en una planta. Bueno, quiero mostraros aquí algunos vídeos de aplicaciones de los sistemas de control programables. Vamos a ver que son vídeos de sistemas de control con determinada complejidad. Obviamente este es un proceso de envasado o de paletizado más bien de tarrinas de gelatina, ¿no? Y bueno, veis, fijaros bien ya cómo el proceso tiene dispositivos mecánicos, dispositivos eléctricos, como estas cintas transportadoras. Aquí vemos que pasa por una unidad donde seguramente le ponen una etiqueta también. Observad cómo, bueno, pasan ahí hay algún proceso que se realiza otra tarea. Ahí al fondo vemos cómo hay un brazo que recoge todo un conjunto de estos componentes, estos productos más bien, no son componentes, son productos. Y bueno, el horario, aquí veis cómo se produce el conformado de las cajas que al final van a almacenar esas tarrinas de gelatina. Veis que los operarios están ahí básicamente como supervisores o accionadores de elementos de mando para algunas tareas. ¿Veis? Bueno, veis el dispositivo, la complejidad de ese brazo, que lo que hace es coger mediante unas ventosas esos productos y los envasa en las cajas. Entonces ahí simplemente ese brazo pues ya tiene distintas actuaciones, la ventosa, subir, bajar, girar,
Bien, el proceso es suficientemente complejo como para que efectivamente tengamos que utilizar un proceso programado. Aquí tenemos otro proceso, en este caso veis que lo que hace es coger una serie de molduras para también operarlas de algún modo, operar con ellas, cortarlas, pintarlas, y ahí les da la vuelta, lo que las ha pintado por abajo, ¿ves? Ahí está pintándolas por abajo, esa rueda de ahí, las lavan, las cortan. Bueno, aquí efectivamente veis cómo ya aquí más llegan cortadas. Son transportadas por cintas de rodillos. El manipulador de piezas automático, cada dos de ellas coge una y le da la vuelta. Veis también que son ventosas, que absorben y lo cogen. Y este manipulador pues también sube, baja, gira y absorbe. Que tiene varias opciones, varias operaciones que se realizan. Y esto totalmente automatizado. Aquí hay varias tecnologías en juego. La electrónica, que es sobre todo el controlador, la eléctrica, cuando conectamos los motores, las electroválvulas y demás, la neumática y, por supuesto, también la mecánica. No perdamos de vista que la tecnología mecánica aquí tiene mucha influencia, mucha operatividad en todos estos sistemas. Finalmente, un proceso de automatización normalmente es un conjunto de todas estas tecnologías. Aquí se han cortado los extremos para obtener un tamaño de moldura pues para cualquier aplicación. Ahora mismo no sé qué aplicación sería, pero han cortado a una distancia concreta. Y sin más, pues vamos a entrar ya en un apartado que va a dar fundamento prácticamente a todo lo que viene en el módulo, y es el álgebra de Boole. Es una herramienta matemática, es una rama de la matemática que sirve en general para representar formas de razonamiento lógico y sistematizarlo. Realmente todo esto que vamos a ver, pues hace años lo daban los filósofos realmente, la lógica matemática, la lógica. Se llamaba lógica, no se empleaba el término matemática. Lo que pasa es que como hay ampliándose los conceptos, teoremas y aplicaciones, pues formó parte de como herramienta matemática y como tal la utilizaremos nosotros, pero enfocada sobre todo a nuestras aplicaciones, que es el desarrollo de sistemas, circuitos o sistemas de automatización. El álgebra de Boole se caracteriza porque maneja variables que pueden adoptar solamente dos valores. Es decir, la matemática, distintas ramas de la matemática, hasta variables de carácter entero, de carácter real, numérico real, etc. Nosotros aquí seguramente manejaremos variables que tienen dos valores, variables binarias. Esos dos valores lo podemos llamar como queramos, verdadero o falso, verdad o mentira, marcha o paro. En nuestro caso lo denominaremos más o menos así, porque lo aplicaremos a los circuitos y los circuitos pueden estar activados o desactivados. Entonces nosotros, trataremos una serie de circuitos que pueden recibir el nombre de circuitos lógicos, circuitos digitales o circuitos automáticos. Entonces, un circuito lógico emplea dispositivos en los que solo son posibles dos estados, ya sean los elementos de mando, los actuadores, preactuadores y todos los partes que hemos visto en aquella primera diapositiva que os mostré. Los componentes que forman parte de ese sistema solo pueden tomar dos estados posibles, activado o desactivado, 1 o 0, valor alto o bajo de tensión, verdadero o falso. Así pues, un bit, que es una variable, un dato de ese tipo de sistemas, se caracteriza por uno de los dos niveles posibles de tensión. Entonces, según la asociación de bit a nivel, vamos a tener dos tipos de lógica. Por un lado tenemos la lógica positiva, en el cual el 1 se asocia con el nivel alto de tensión y el 0 se asocia con el nivel bajo de tensión, o bien lógica negativa, donde 0 es el nivel alto de tensión y 1 es el nivel bajo de tensión.
Nosotros vamos a tratar sobre todo con lógica positiva, donde, como pone aquí, y os repito una vez más para que quede constancia, cada vez que queramos representar el valor 1 es porque tenemos un nivel alto de tensión, y cada vez que queramos representar el valor 0 es porque tenemos un nivel bajo. Así pues, en toda la teoría que vamos a desarrollar ahora, a partir de ahora, vamos a utilizar para esos dos estados dos números. El número 1 para el nivel alto y el número 0 para el nivel bajo. O el número 1 para el valor verdad o el valor activado y el número 0 para el valor falso o el valor desactivado. Por lo tanto, todo esto que vamos a tratar se basa fundamentalmente en la aritmética binaria y la manipulación matemática de lo que vamos a llamar funciones lógicas. Vamos a ser capaces de representar un circuito a través de una fórmula, a través de una función lógica. Y a través de esa función lógica pues vamos a poder operar para obtener una función lógica más o menos sencilla o más o menos compleja. También, aparte de poder representar un circuito a través de una función lógica, también se puede representar una función lógica, o lo que es lo mismo un circuito, a través de lo que llamamos tabla de la verdad. Es una forma de representar esa función lógica o un circuito, y en ella se indica el valor o estado que toma esa función, valor 1 o 0, para cada una de las posibles combinaciones de las variables de entrada que intervienen. Así pues, por ejemplo, una tabla de verdad tiene una columna a la derecha donde se representa la salida o la función o el resultado, los estados que queremos que tenga de funcionamiento ese sistema. Entonces, esa columna se rellena con valores 0 o 1 según esté funcionando o no esté funcionando. Y luego a la izquierda de esa columna, en la tabla de verdad, se representan tantas columnas como variables de entrada tenga el sistema. Aquí, por ejemplo, se representa un sistema que tiene dos variables, la variable A y la variable B, dos variables de entrada. En este caso, el número de combinaciones posibles, ya que son variables binarias, va a ser siempre 2, porque son todos los estados, elevado a n, que es el número de variables que intervienen. Si tenemos dos variables de entrada, por tanto tendremos 4 filas, 4 estados posibles. Si tenemos una, 2 elevado a 1 es 2, por lo tanto tenemos 2 estados posibles. Si tenemos 3 variables, pues 2 elevado a 3 serían 8 estados posibles, por eso representamos 8 filas. ¿Cómo se construye una tabla de verdad? Al menos una tabla de verdad desde el punto de vista de las combinaciones, porque hemos dicho que el sistema puede tener 4 estados posibles, 2 estados posibles, 8 estados posibles. Si tuviéramos 4 variables, tendríamos 16 estados posibles, porque 2 elevado a 4 son 16. ¿Y estas variables qué son? ¿Qué variables son esto? ¿Esto qué es? Bueno, pues la variable de entrada, en realidad, una función lógica de un sistema, pues van a ser los elementos de mando, por ejemplo, los pulsadores, los interruptores que acciona el usuario, o los detectores que recogen la información que tiene el sistema, detectores de distintos tipos. Bueno, pues eso serían las variables de entrada que influyen o intervienen en una función lógica. Entonces, si tenemos, ya digo, 4 variables de entrada, pues tendremos 16 filas. ¿Cómo se completan todas las combinaciones posibles de cada una de las variables de entrada en este sistema? Se puede completar de dos formas muy parecidas, o sea, muy sencillas. O bien poniendo la numeración en cada fila un número binario desde el 0 hasta la última fila. Aquí pondríamos el número binario 0, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, el 4, hasta el 15. O bien, si lo queremos rellenar de otra forma más práctica, podemos hacer columna por columna. Empezaríamos por la columna de la derecha y pondríamos un 0 y un 1 de manera consecutiva. 0, 1, 0, 1, 0, 1, así hasta completar toda la tabla. La siguiente columna sería completarla con 2 ceros, 2 1, 2 ceros, 2 1, 2 ceros, 2 1, así hasta terminar. La tercera columna serían 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. La cuarta columna pues serían 8 ceros, 8 unos, 8 ceros, 8 unos. En general, lo que podéis ver, la alternancia de ceros y unos tiene que ver con el peso del lugar que ocupa. Aquí sería 2 elevado a 0 igual a 1, por lo tanto sería un 0, un 1. Aquí sería 2 elevado a 1, serían 2, por lo tanto serían 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Aquí sería 2 elevado a 2, que son 4, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. 2 elevado a 3, que son 8, 8 ceros, 8 unos, 8 ceros, 8 unos. Si hubiera una siguiente columna, serían 2 elevado a 4, que serían 16 ceros, 16 unos, y así sucesivamente. Es otra forma de rellenarlo, pero fijaros como al final
qué es lo que queda. Este es el número 0 binario, este es el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. Y si nos conocemos el sistema de numeración binario, pues también se puede rellenar de esa forma, rellenándolo de tercero hasta el 15, poniendo todos los números binarios. Bueno, así se rellenaría a priori todos los estados posibles. La parte más difícil de completar una tabla de verdad es rellenar finalmente la columna de salida. La columna de la salida o del accionamiento de esa función pues va a depender de los requisitos que queramos de ese sistema o de esa función lógica. Normalmente esta columna se rellena a partir de un enunciado de un problema de automatización, donde estableceremos todos los requisitos que requiere ese sistema. Y entramos aquí en las operaciones fundamentales que van a intervenir en el álgebra de Boole, como es la operación OR, por ejemplo. La operación OR, la salida de una puerta o de una función OR, digo puerta porque también se emplea el término puerta para el componente electrónico que implementa esta función. Bueno, pues la salida de la función OR se halla en estado 1 cuando al menos una de sus entradas tiene estado 1. ¿Veis? Esta sería la tabla de verdad de esa función. Si A y B de dos variables, si A y B están en estado bajo, la salida es 0. Pero basta con que esté A o con que esté B o estando ambas para que la salida valga 1. Esa sería la operación OR. OR es el término en inglés de nuestra conjunción O y significa más o menos lo mismo que en castellano. O una variable o otra. ¿No? O está la variable B o está la variable A. O están ambas para que funcione la salida. La puerta OR la vamos a representar en nuestras operaciones con un símbolo que vamos a utilizar, que es el símbolo de más, que no tiene nada que ver con la suma aritmética. Es un símbolo que va a servirnos simplemente como convención para explicar que la salida de una función en el cual es igual a A más B, es que estamos haciendo la operación lógica OR con las variables A y B. Esto se leería más o menos A más B lógica o bien A OR B. Existe un componente electrónico o parte de un componente electrónico que se denomina puerta lógica OR, que lo vamos a representar por cualquiera de estos dos símbolos. Nosotros vamos a utilizar este símbolo, que es el símbolo americano, pero es el símbolo en sí mismo más característico porque el símbolo IC es un rectángulo en todo tipo de puertas y solamente cambia lo de dentro. Entonces en IC, para representar que es una puerta OR y que la salida está cuando al menos una de las entradas está, pues esto lo quiere decir que es una o más de una. Una puerta OR electrónica, pues podemos concebirla como una caja negra, tiene un circuito electrónico dentro, en realidad es un circuito basado en un transistor y un par de diodos y demás, pero en cualquier caso es un circuito electrónico en el cual yo meto un nivel de tensión entre cada entrada y masa, y obtendré un nivel de tensión entre la salida y masa correspondiente a esa función lógica, según esta tabla. Pues bien, existe un circuito integrado, concretamente el TTL7432, que aporta 4 puertas lógicas de 2 entradas. Este tipo de circuitos integrados, hay otros tipos que aportan puertas lógicas de 3 entradas o incluso de 4 entradas, pero bueno, como ejemplo os pongo aquí un circuito integrado de 14 patillas que tiene su alimentación entre la patilla 7 y la 14, y luego todas las demás pues es el patillaje que corresponde a cada una de las puertas de las 4 puertas que tiene este sistema. La operación OR se puede implementar también con contactos, con interruptores, con contactos de relé o sencillamente con contactos. Aquí ponemos la representación genérica de los contactos. Y la función OR se representa con 2 contactos en paralelo. Aquí podemos ver de una forma bastante clara el funcionamiento, puesto que si yo implemento un circuito, como veis aquí, de esta puerta, este circuito con 2 contactos y 2 pulsadores, 2 interruptores que están en paralelo, ¿vale? Si yo pulso A, vemos que luce la lámpara. Si yo pulso B, vemos que también luce la lámpara. Y si toco ambos, también luce la lámpara. Es decir, está representándose esta función OR de aquí. Si están los dos apagados, que sería esto, la lámpara no luce y está en estado 0. Si está encendido A, que es el de abajo, este de aquí, está encendida la salida. Si solo está encendido B, si solo está activado B, también está en 1 la salida. Y si está activado en ambos, la salida también está en 1. Y por lo tanto, a partir de ahora asociaremos de manera sencilla la operación OR a la conexión en paralelo de contactos o interruptores. Otra operación fundamental, la operación AND. En ella la salida de una puerta funcional se halla en estado 1 cuando todas sus entradas están en estado 1. Realmente la palabra AND
sí, tiene un significado que tiene que ver con esta afirmación que acabo de hacer, porque AND en inglés es I en castellano. Entonces, pues quiere decir que la salida solo estará funcionando cuando la entrada A está funcionando y la entrada B está funcionando, ¿no? Tiene que ser A y B, no A o B como hemos visto antes. Entonces, es aquí la tabla de verdad, que es que siempre está en estado 0 la salida, salvo cuando las dos entradas están en estado 1. Si fuera una operación con 3 o más variables, pues sería igual, todas estarían en 0 y hasta que no estén todas las entradas activadas, la salida estaría en 0. Solamente estaría en 1 cuando todas las entradas estén activadas. La puerta AND, igual que antes hemos asignado un símbolo operacional a la puerta OR, pues la puerta AND se implementa la operación de producto lógico, multiplicación o producto lógico, y por lo tanto se representa por una X, un punto o habitualmente por nada. Sencillamente, igual que en matemáticas, cuando decimos 2X, pues es 2 por X. Pues aquí también no se representa, a veces se pone una X, a veces se pone un punto, o a veces no se pone nada. Aquí he querido poner una X, pero comúnmente en el desarrollo de esta unidad de trabajo, pues utilizaremos el punto o simplemente pondremos AB, y AB significa que es A por B. Observad cómo la puerta AND se representa por este símbolo, ¿no?, en la simbología ANSI, y con este símbolo en la simbología IF. Nosotros utilizaremos esta simbología. Y observad cómo, bueno, en principio con otro programa diferente, vamos a ver cómo funcionaría esa puerta AND. El programa que utilizaremos será el Logisim, que es el que vosotros también tenéis que utilizar para algunas de las prácticas y que os iré planteando. Vemos aquí la puerta AND, que hemos cogido de estas, aquí donde están todas las puertas y demás. Y si yo activo la entrada A, no se activa la salida. Si activo solo la entrada B, tampoco se activa la salida. Hasta que no active A y B, la salida no pasa a estado activo. Un circuito integrado que aporta puertas AND, por ejemplo, de 2 entradas, pues es el 7408. También vemos que es un circuito integrado de 14 patillas, la 7 y la 14 para alimentar, el negativo y positivo, y luego el resto de patillas pues para distribuirlas entre las 4 puertas de 2 entradas que hay ahí. Hay que decir que el circuito, si lo hacemos con contactos, interruptores o contactos de relés, ¿no?, la operación se implementa poniendo esos contactos en serie. Igual que por la operación OR poníamos los contactos en paralelo, aquí ponemos los contactos en serie. Y vemos también cómo fácilmente se puede deducir el funcionamiento de un circuito de estas características, de una operación de estas características, puesto que aquí la lámpara que está en reposo no funcionará hasta que estén los dos interruptores cerrados. Veis que con solo A no funciona, con solo B no funciona, y hasta que no están los dos interruptores cerrados no pasa la corriente por ambos interruptores, y entonces es cuando pasa por el receptor. Tendríamos, pues lo que hemos dicho antes, esta tabla de verdad. Funciona solamente cuando los dos interruptores, los dos contactos están activados. Y por último, en el estado de operaciones lógicas fundamentales o básicas, está la operación NOT o complemento lógico. La salida de una puerta NOT se halla en estado 1 cuando su única entrada se halla en estado 0, es decir, es la negación, es lo contrario. Entonces, son puertas que tienen siempre una única entrada y una salida, y operan solo sobre una variable lógica. Por lo tanto, la tabla de verdad será tan sencilla como esta que veis ahí. Cuando A vale 0, la salida vale 1. Cuando A vale 1, la salida vale 0. Representa la puerta NOT o la operación NOT, representa también una operación lógica. Lo mismo que a OR la hemos llamado suma lógica, a AND la hemos llamado producto lógico, a la operación NOT la llamaremos complementación o negación lógica. Y se representa normalmente con una raya encima de la letra, como veis aquí. A veces la representación de la negación se hace con una comilla al lado, pero bueno, la forma más genérica de representarlo es con una raya encima de la letra o de la función que queremos negar. En puertas lógicas, este sería la puerta lógica en cuestión. Fijaros bien que es un triángulo, que es el símbolo genérico de un amplificador, pero lo importante de la puerta NOT es este circulito que tenemos aquí, que es el que se representa la negación. Veis aquí como un circuito integrado de 7404 implementa 6 puertas NOT. Sigue siendo un circuito integrado de 14 patillas tipo TTL,
donde 7 y 14 es la alimentación, y las otras patillas se distribuyen entre las 6 puertas, entre los 6 terminales de cada una de las puertas NOT. La operación, ya digo, como pone aquí, se representa S es igual a con la rayita encima. Se lee S es igual a complemento de A o S es igual a negación de A. En contactos, bueno, pues para hacer una negación en contactos se emplea un contacto normalmente cerrado. Aquí, vamos a ver la operación, cómo sería. Quiero que veamos esto porque hay aquí un concepto que no quiero que confundamos. No confundamos abierto o cerrado con activado o desactivado. Aquí es un contacto normalmente cerrado que en reposo está así. Aquí no está activado el contacto, no está accionado por el operario el contacto. Por lo tanto, la lámpara está luciendo. Es cuando yo acciono, cuando la lámpara se apaga. Si dejo de accionar, la lámpara se enciende. En estado de reposo, por lo tanto, está en 1. Si A está sin activar, que está en 0 porque no está accionado, aunque esté cerrado aquí no está accionado porque es un contacto cerrado. Si A está en 0, repito, la salida está en 1. Y si A está en 1 o accionado, la salida está en 0. Aparte de estas operaciones NOT o AND y OR, que son operaciones básicas, son las 3 únicas operaciones básicas que tiene el álgebra de Boole, se han implementado otro tipo de puertas o operaciones pues, con carácter de mejorar o de facilitar la implementación de circuitos. Porque con estas puertas que vamos a ver aquí, estas dos que vamos a ver aquí, realmente en virtud de los teoremas que son los teoremas de Morgan, que los estudiaremos después, se puede hacer cualquier circuito con estas puertas. Entonces, por ejemplo, la puerta NAND es la inversa de la puerta AND, es decir, la inversión de la puerta NAND. Por tanto, es todo lo contrario. La salida siempre será 1, excepto cuando todas las entradas estén a 1. Recordad, la función lógica AND era 0001, pues aquí es 1110. Esa es la función NAND. La operación en sí misma habría que representarla así. El producto de A por B complementado o negado todo él. Y la puerta sería esta. Una puerta AND y al final una negación. Podemos verlo aquí en el programa Logisim, como esta puerta, ¿veis? Cuando están los dos 0, está la salida en 1. Cuando está A en 1, sigue en 1. Cuando está B en 1, sigue en 1. Es cuando están las dos activadas, cuando la salida está desactivada. Aquí tenéis un circuito integrado 7400 que implementa 4 puertas NAND. Por otra parte, la puerta NOR es lo que nos falta. Es decir, si tenemos una negación de AND, ¿qué tendríamos si negamos la OR? Pues una puerta NOR. Sería la negación de la puerta OR. Y aquí es todo lo contrario. ¿Veis? La puerta OR, la salida siempre será 0, excepto cuando todas las entradas estén a 0. Recordad la puerta NOR, la puerta OR. Era 0, 1, 1, 1. Pues aquí es 1, 0, 0, 0, lo contrario. La operación contraria pues sería A más B complementada, es decir, A más B y la negación de eso. Por lo tanto, la puerta NOR, pues veis que es una puerta OR con una negación a la salida. Si yo la pruebo, tengo que la salida está a 1 solo cuando las dos entradas están a 0. Si yo pulso A, se pone a 0. Si yo pulso B, se pone a 0. Si yo activo las dos, por supuesto, estarían las dos a 0. El sentido de utilizar puertas NAND y puertas NOR, que nosotros, bueno, no lo vamos a utilizar, pero las he querido poner aquí por dejar completo los tipos de puertas que hay, es porque, en teoría y en realidad, yo puedo implementar cualquier circuito, el que yo quiera, cualquier función, con solo utilizando puertas NAND. Más o menos número de puertas NAND, pero solo utilizando puertas NAND, yo puedo hacer cualquier circuito. Y lo mismo con puertas NOR. Esto aporta la ventaja de que no tengo yo que comprar distintos circuitos integrados. Solamente con comprar circuitos integrados, por ejemplo, 7400, pues ya tendría para operaciones de dos entradas. Podría hacer cualquier circuito con este tipo de circuitos, o bien con puertas NOR. Ese es el sentido de utilizar este tipo de puertas. Si no, no tendría ningún otro sentido, puesto que son, como veis, operaciones que se pueden hacer con las operaciones básicas, con el producto y con la negación. Y aquí con la suma y con la negación. Otro tipo de puertas que por su naturaleza también a veces se emplea de manera específica es la puerta XOR. La puerta XOR entiende la operación OR de una manera exclusiva. Recordad que hemos dicho antes que una puerta OR, el estado de la salida estará en 1 siempre que al menos una de las variables esté en 1, esté A o esté B o estén ambas. Bueno, pues la puerta XOR entiende el término OR de manera exclusiva, por lo tanto sería la OR exclusiva o XOR.
quiere decir que la salida está activada 1 si y solo si una de las dos entradas está activada. O está A o está B. Es decir, entendemos el término O de una manera específica, como cuando nosotros decimos en lenguaje normal y queremos utilizar la expresión O para decir una cosa es blanca o es negra, o está vivo o está muerto. Entonces se entiende de manera exclusiva la operación SOR. Como veis, efectivamente, la tabla de verdad, si ambas están en 0, la salida es 0. Si solo está activada B, la salida está en 1. Si solo está activada A, la salida está en 1. Y si están activadas en ambas, vuelve a estar en 0 otra vez. ¿Cómo se representa? Pues se representa, pues claro, se utiliza este símbolo más dentro de un circulito. ¿Por qué? Porque hay una puerta SOR que lo implementa y la puerta SOR es la puerta OR y con una rayita aquí paralela. Esta operación A o exclusiva B es una operación más compleja de operaciones elementales, que sería esta: A por complemento de B más complemento de A por B. Hay que decir también que cuando trabajemos con operaciones así que intervengan sumas y productos, el producto tiene precedencia sobre la suma. Primero, lo que más precedencia tiene es la complementación, luego el producto y luego la suma. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, por ejemplo, se hace primero A por B, A por el complemento de B, y se hace complemento de A por B, y luego el resultado se suma. De este más este se suma. Es decir, aquí implícitamente hay un paréntesis. Si quisiera yo hacer primero sumar complemento de B más complemento de A, tendría que forzosamente poner aquí un paréntesis para indicar que la operación es A por complemento de B más complemento de A por B. Pero en este caso no hace falta, y por tanto, aunque no están, implícitamente aquí tendríamos un paréntesis y aquí tendríamos otro. Aquí vemos la implementación de esa función con puertas sencillas, que son estas de aquí. Es decir, si yo quiero utilizar no una puerta SOR, sino las operaciones sencillas, pues veis aquí cómo es la cosa. Cojo A, que está aquí, y lo multiplico con esta puerta de abajo, hago el producto lógico con la negación de B. Aquí está B, pues aquí está la negación de B. Bueno, pues aquí en esta puerta SOR, esta puerta AND, a la salida de esta puerta AND tenemos este producto lógico. Con este producto lógico tenemos la otra operación. Tenemos, veis, el A complementada, que multiplica A B sin complementar, que es lo que hace esta puerta AND. Entonces aquí a la salida tendríamos esta otra, complemento de A por B, y luego con una puerta OR sumo esto más esto, que es la salida de aquí más la salida de aquí. ¿Vale? En esas mismas operaciones en contactos serían así. Fijaros bien, A porque está en serie complemento de B, más esta rama se suma en paralelo a esta otra rama. ¿Y esta rama qué es lo que tiene? Complemento de A, que es este cerrado de A, multiplicado por B, que es este abierto de B. Podéis ver cómo estos dos contactos también lo implementa. Por ejemplo, en el circuito, por contactos, vemos aquí como tenemos A por complemento de B, en paralelo, porque son dos ramas en paralelo, de complemento de A por B. Y funciona pues de manera exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo pulso A, se enciende la lámpara, si pulso B, se enciende la lámpara, pero si no pulso ninguno o pulso los dos, la lámpara está apagada. Vamos a ver cómo se ha implementado la operación A. Si lo queremos ver con puertas lógicas, bueno, pues también lo tengo aquí. El circuito en cuestión está hecho con distintas puertas lógicas y lo mismo. Tenemos aquí la salida. Si yo toco en A, la salida se activa. Si solo toco B, también la salida se activa. ¿Veis cómo está? Es esta salida de aquí. Pero si toco A y B, las dos salidas permanecen en 0 y esto pasa a 0. De un modo podemos ver cómo se puede implementar esa operación SOR. Ya digo, bueno, esta operación tampoco la trabajaremos mucho en sí mismo dentro de lo que vendrá a continuación, porque nosotros utilizaremos sobre todo operaciones fundamentales, porque nuestro objetivo es que con estas operaciones fundamentales y con los distintos teoremas que vamos a ver ahora para simplificar esas funciones, obtengamos el diseño de sistemas lógicos o bien el análisis de sistemas lógicos, de sistemas automáticos. Y vamos con ello, vamos con los teoremas fundamentales. Como toda rama de la matemática, sí tiene sus teoremas que van a establecer los fundamentos, valga la redundancia, de ese tipo de matemática para operar, para realizar operaciones y para simplificar o modificar esas funciones.
Empezamos por dos propiedades que son inmediatas y que no requieren mucha demostración, simplemente porque son bastante evidentes y también se cumplen en la lógica aritmética, o sea, en la matemática aritmética, que es la propiedad asociativa, tanto de la suma como del producto. Es decir, yo puedo coger y sumar a A más la suma anterior de B más C, o puedo coger y sumar A más B y después sumarle a C, y eso es igual. Y aquí en el producto es exactamente igual. A por B por C es igual a A por B por C. La propiedad conmutativa también es bastante evidente. Da lo igual que yo sume A más B que sume B más A. Y lo mismo será A por B que B por A. Empezamos con leyes que pueden llevarnos a demostraciones también bastante útiles, verdaderamente útiles. Que son, por ejemplo, la ley de involución, que es la negación de una negación, es la variable directa. Es decir, la doble negación me va a dar la variable directa. Y aquí lo tenéis. Si la variable es A, que vale 0, 1, la negamos una vez, entonces sería 1, 0. Y la volvemos a negar, 0, 1, nos damos cuenta de que esta columna es igual que esta. Por lo tanto, esto, que es esta columna, es igual que A. Esto me servirá para simplificar. Cuando ya hemos hecho operaciones de distintas categorías, si sobre una variable o sobre una función aparecen dos rayitas, pues simplemente quitarlas. ¿Veis aquí el circuito más o menos? Que sería este, la negación de A, la doble negación de A. Por un lado tenemos un contacto cerrado que actúa sobre un relé que a su vez utiliza un contacto cerrado para activar una lámpara. Entonces la lámpara es la negación de A. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona. Entonces la negación de la negación de A es igual a A. Quiere decir que este circuito es igual que este. Lo vamos a ver ahora. Vemos que en estado de reposo la lámpara aquí está apagada, igual que aquí. Cuando yo la activo, veis que la lámpara se enciende, igual que arriba que abajo. ¿Veis cómo la lámpara tanto de arriba como abajo funciona exactamente igual? Otro teorema, la ley de idempotencia. Estos teoremas son teoremas de carácter ya lógico, porque ya esto en aritmética, por ejemplo, no se cumple. Porque A más A en aritmética es 2A, y A por A en aritmética es A al cuadrado. En este caso, bueno, pues vemos que la ley de idempotencia, cuando tengamos en alguna expresión A más A, eso lo podemos simplificar por A. Y cuando tengamos A por A, eso lo podemos simplificar por A. Tenéis aquí la demostración de la tabla de verdad. Si yo tengo A y que vale 0, por ejemplo, cuando A vale 0, 0 más 0 es 0. Y cuando vale 1, 1 más 1 es 1. Esta columna es igual que A. Y aquí exactamente igual. 0 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Vemos que estas tres columnas son iguales, luego esto se cumple. En circuito sería una cosa así. Coger un contacto de A consigo mismo, ponerlo en paralelo, o bien coger un contacto de A y consigo mismo ponerlo en serie, un pulsador doble, por ejemplo, que se ponga en serie. Entonces veremos esto demostrado en estos circuitos como son exactamente iguales. El de arriba, observamos el de arriba, 2 en paralelo es igual a un solo interruptor. Si yo pulso, como al pulsar se cierran los dos, pues veis a la derecha como A también activa la lámpara. Y abajo igual, como al pulsar se activan los dos, pues se cierra totalmente el circuito y queda alimentado la lámpara. Ahí podéis observar cómo la ley de idempotencia se cumple. ¿Que esto no es normal? Bueno, pues será normal cuando hagamos operaciones de simplificación y de esa operación de simplificación resulte algo parecido a esto. Entonces podemos simplificarlo, tacharlo y quedarnos con una sola variable. La propiedad distributiva. Todos conocemos en aritmética lo que es la propiedad distributiva del producto con respecto de la suma, que dice que si yo tengo que una variable multiplica a un conjunto, a una suma, pues esa variable, eso es igual a que si yo multiplico de forma por separada la variable por cada una de las que hay dentro y la sumo. A por B más C es igual a A por B más A por C. Multiplico A por B y multiplico A por C. Y esta propiedad distributiva también implica el sentido contrario. Si yo tengo dos términos sumándose en los cuales hay un factor común en ambos términos, puedo extraer ese factor común. Esto me puede ayudar a simplificar algunas cosas, algunas funciones que resulten de sumandos de varios productos, sumar varios productos en los cuales haya algún factor que sea común a esos productos. Puedo sacar ese factor común y eso cuando implemente el esquema por contactos, pues observaremos en su momento que me aporta ventajas. Vemos aquí el circuito como sería el circuito implementado. Aquí vemos A por B más C, ¿veis?
A, que está en serie con este conjunto. Bueno, pues eso es igual que esto. Coger un contacto de A y ponerlo en serie con B, y esa rama ponerla en paralelo con otra rama que tiene también un contacto de A en serie con un contacto de C. Observamos en el circuito cómo es y vemos aquí cómo funcionaría. Funciona. Al dar solo A no funciona, al dar solo B tampoco funciona, al dar solo C, si damos C y B no funciona, y solo funciona cuando damos A y al menos B o C, tanto arriba como abajo, observarlo, ¿vale? Esto también se puede demostrar con tablas de verdad, es un poquito más complejo que los anteriores, pero bueno, vamos a demostrar este teorema con la siguiente tabla de verdad. Son 3 variables, por lo tanto es una tabla que tiene 8 filas, porque 2 elevado a 3 es 8, y vamos a ver cómo resolviendo sucesivamente estas tablas de verdad, pues en cada una de las operaciones al final va a resultar igual ambas partes de la igualdad. Por ejemplo, aquí tenemos B más C. Si nosotros fijamos en estas dos columnas, pues B más C sería 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 0, 1 más 1, 1, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 0, perdón, 1 y 1 más 1, 1. Si ahora a esta columna de aquí le multiplicamos A, es decir, obtenemos esta parte de la igualdad, que es A por B más C, nos fijamos en esta columna y en esta, y decimos 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, y luego 1 por 1, 1, 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1. Es decir, la tabla de verdad de esta parte de la igualdad es esta de aquí. Vamos con la otra parte. Para ello primero hacemos A por B. Si nos fijamos en A y B, podemos sacar esa operación. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. Y luego aquí las dos últimas filas es 1 por 1 y 1 por 1, que es 1 y 1. Ahora hacemos A por C. Nos fijamos en la primera y tercera columna y tenemos 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Y ahora si sumamos estas dos, hacemos la suma lógica de estas dos, obtenemos que 0 más 0, 0, 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 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 1. Es decir, si nos fijamos bien, estas dos columnas son iguales. Por lo tanto, si la tabla de verdad de esas dos columnas son iguales, podemos concluir que A por B más C es igual a A por B más A por C, que es lo que pretendíamos demostrar. Se cumple, por lo tanto, la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma o sacar factor común de la suma de dos productos. Resulta curioso, pero es así, y es que la propiedad distributiva de la suma con respecto al producto también se cumple en el álgebra de Boole. Sabemos que es algo que no se cumple en aritmética, pero en el álgebra de Boole sí que se cumple. Es decir, que tenemos aquí que A más B por C es igual a A más B por A más C. Es decir, la suma también distribuye el producto, o lo que es lo mismo en sentido inverso, se puede sacar del producto de dos sumas, se puede sacar un sumador común. Vamos a ver cómo es esto y cómo demostrarlo. Esto en el circuito sería, veis que aquí un circuito con las dos partes, tenemos la parte de la izquierda en este circuito, que es A en paralelo con dos contactos en serie, contacto de B por contacto de C, en paralelo con dos contactos en serie, contacto de B por contacto de C. Y aquí tenemos en esta parte, bueno, pues también lo mismo, fijaos bien que he puesto aquí los contactos de A de una manera un poco peculiar para señalar que son dos contactos del mismo pulsador y que se vea claramente también que a su vez cada uno de esos contactos está conectado en paralelo. Así tenemos A más B, que es este grupo paralelo de aquí, en serie, estaréis conectado en serie, con A más C, ¿vale? Por lo tanto tenemos aquí A más B por A más C, que sería esta parte del circuito. Vamos a ver cómo todo esto funciona de la misma manera. Y funciona de la misma manera así. Observad que tenemos que en la parte de arriba, si yo pulso A, funciona tanto arriba como abajo. Y también en la parte de abajo, aunque si pulso solo B y pulso solo C, no funciona. Tengo que pulsar tanto B como C para que funcione. Y por supuesto también funciona cuando pulso A. Y podemos mirar todos los estados posibles de funcionamiento, las 8 combinaciones, no quiero mirarlas todas porque sería demasiado largo, pero esencialmente podemos ver que funciona
tanto de una forma como de otra, tanto arriba como abajo. Bien, pues esto de algún modo que queda demostrado aquí, vamos también a demostrarlo de la misma forma, de una forma parecida como antes con las tablas, poniendo las 8 combinaciones posibles de las 3 variables y observando cómo B por C sería el resultado de esto. No lo voy a hacer, pero vamos, se podéis verlo vosotros en esta columna. El resultado del B por C sería esto. Y si yo ahora a B por C le sumo A, es decir, a esta columna le sumo esta, tendría esta columna de aquí, estos valores. Sería la función de esta parte izquierda de la igualdad. Vamos con la parte derecha. Si ponemos A más B, estas dos columnas sumándolas una a una me daría este resultado. A más C, esta columna de A y la columna de C sumándolas me daría este resultado. Y si ahora yo multiplico esta columna por esta columna, resulta que me sale que esta columna es igual a esta. Es decir, lo que pretendía demostrar que la igualdad de A más B por C es igual a A más B por A más C. Ya por lo tanto queda demostrada también la propiedad distributiva con respecto de la suma. ¿Para qué me sirven las propiedades distributivas? Pues para bien, según la necesidad de la operación que quiera hacer, distribuir una operación con otra, antes el producto con respecto de la suma y ahora la suma con respecto del producto, o bien para extraer de una operación donde tiene, por ejemplo, como antes, factores comunes, extraer ese factor común, o en este caso, que hay sumadores comunes, extraer ese sumador común. Otras leyes que hay son las leyes de absorción, donde vemos que también es típico de las operaciones lógicas. Si yo sumo una variable con un producto que contiene variables y donde aparece esa variable, pues puedo simplificarlo con la variable primera. Es decir, si yo sumo una variable a un producto que contiene esa variable, el resultado es igual a esa variable. O bien, si yo multiplico una variable por una suma que contiene esa variable, el resultado es esa variable. Pasemos a verlo y demostrarlo. La primera se demuestra con este circuito y con esta tabla de verdad. Pasemos primero a la tabla de verdad y vemos que A por B es esta columna de aquí. Si yo a esta columna de aquí le sumo la variable A, en toda ella obtengo finalmente esta columna de ahí y observo que esta columna es igual que esta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, resulta que A es igual a A más A por B. Esto es extensible a cualquier situación donde tengamos un producto de más variables en este término. Vamos a ver el circuito, antes de nada, como también ocurre lo mismo. Tenemos en el circuito que en la parte de arriba, el circuito de abajo es para el de abajo, vemos cómo aquí al pulsar A funciona, es igual a A, independientemente de cómo esté B. Puede estar activado o desactivado, pero da igual cómo esté B. Solo funciona cuando está activada la variable A. Lo hemos visto y podemos verlo también en la otra parte de involución. A por A más B es igual a A también. Y esto lo tenéis aquí también. Tenéis aquí A más B, que es esta columna. Y si yo multiplico esta columna por la primera, resulta que me queda que esta columna es igual a esta. Es decir, A por A más B es igual a A. Cosa que podemos ver también en el circuito, en este caso en la parte de abajo, pues exactamente lo mismo de antes. La lámpara funciona, solo depende de la variable A. No tiene nada que ver cómo esté la variable B. Solo depende de la variable A. Por lo tanto, podemos concluir esto. Esto es una propiedad muy potente desde el punto de vista de que me aporta una gran simplificación cuando ocurre esto, cuando ocurre esta situación. Fijaros bien, aquí puede haber un producto tan extenso como queramos, que al final, como esté dentro de ese producto la variable que la suma, ya puedo simplificarlo en una sola variable. Y lo mismo de manera simétrica del producto con respecto de la suma. Las leyes de Morgan son dos leyes fundamentales. Son las leyes por las cuales se justifican las puertas NAND y NOR, pero también son leyes que van a ayudar a la simplificación de circuitos y son leyes en las que se basan también distintos métodos de simplificación gráfico. Y son dos leyes también simétricas, como las mismas leyes que hemos visto, acabamos de ver ahora. Y operan sobre negaciones de funciones. Y tenemos que la primera ley dice que si la negación de un producto es igual a la suma de las negaciones. Observad que esto me sirve para partir la negación de una función. La negación de una función requiere de componentes eléctricos, por ejemplo en sistemas cableados, como relés para poder implementar un contacto cerrado a toda una función. Entonces, aquí con esto se plantea ya una simplificación bastante significativa, que es que yo
parto una operación complementada y para partirla tengo que hacer con ella todo lo contrario de lo que estaba hecho. Es decir, si teníamos un producto, ponemos una suma. Y si las variables estaban sin complementar, dentro de ese producto, aquí aparecen complementadas de manera separada. La primera ley de Morgan, que se implementaría de esta forma, la parte izquierda, como digo, utilizaría un relé, ¿veis? Para operar el complemento de un producto, el relé tiene el producto y luego un contacto de relé lo que hace es complementar ese producto. Pues bien, la primera ley de Morgan dice que este circuito es igual a dos contactos cerrados en paralelo, y lo vamos a comprobar. Tenemos que el circuito sería la primera ley de Morgan. Si yo pulso A, no pasa nada, es decir, la lámpara está encendida, luce en cualquier caso, eso es lo que tenemos en este circuito. Si pulso B, también luce. Si no pulso ninguno, también luce. Y si pulso los dos, o mejor dicho, solo cuando pulso los dos, es cuando la lámpara está apagada, tanto en un sitio como en otro. Es decir, este circuito es exactamente igual que este. Si lo queremos demostrar con tabla de verdad, también es demostrable. Lo tenéis aquí todo ya de una forma más concreta. Es decir, A por B, tenemos aquí A por B. El complemento de A por B lo veis aquí. Si A por B es 0001, aquí el complemento de A por B es 1110. Por otra parte, la parte izquierda, A, complemento de A es 1100, ya que A es 0011. El complemento de B es 1010, porque B es 0101. Y si yo multiplico esto, 1 por 1 es 1. Si yo sumo esto, 1 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, y nos doy cuenta de que esas dos columnas son iguales. Por lo tanto, el primer teorema de Morgan queda demostrado. El segundo teorema de Morgan es simétrico al primero, en este caso con la suma, y dice que el complemento de una suma es igual al producto de los complementos. También sirve en este caso para partir el complemento de una operación como la suma lógica, y en este caso lo que ocurre es que el resultado es todo lo contrario, si entendemos como contraria a las operaciones producto y suma lógica. Es decir, el resultado del complemento de una suma es el producto, cambia la suma por el producto, y los complementos de las variables que aparecen sin complementar, aquí están complementadas. Y es todo lo contrario, digamos, se produce el cambio todo lo contrario cuando aplicamos la segunda ley de Morgan. Y aquí tenemos los circuitos que correspondían a esa segunda ley de Morgan. La parte izquierda tenemos A más B, que están en paralelo, y este relé lo que hace es complementar ese A más B con un contacto cerrado. Pues bien, la segunda ley de Morgan dice que este circuito es igual a este, que es poner dos contactos en serie de A y de B. Vemos que funciona exactamente igual, es este circuito, el de abajo, vamos a poner aquí. Vemos que es A en paralelo con B, acciona el relé y un contacto cerrado de ese relé es el que acciona la lámpara. Observad que el reposo, la lámpara está encendida. Y en el momento que yo haciendo cualquiera de ellos, la lámpara se apaga. ¿Lo veis? ¿Por qué aquí se apaga? Pues porque activo el relé y el relé abre su contacto y la lámpara se apaga. Y aquí se apaga porque interrumpo el circuito y se apaga. Si yo pulso B, exactamente igual. Y por supuesto ya si pulso ambos, también. Esta sería la tabla de verdad completa. Y veis cómo los dos circuitos tienen idéntica funcionalidad o idéntico funcionamiento. La demostración por la tabla de verdad, pues también la tenéis aquí. A más B lo tenemos aquí, el complemento de A más B, 1000, esa es la parte izquierda de la igualdad, y aquí tenemos la parte derecha, finalmente los complementos de las variables, hacemos el producto, y tenemos que estas dos columnas son iguales, luego se cumple el segundo teorema de Morgan, que el complemento de A más B es igual al complemento de A por el complemento de B. Y por último, dentro de esta serie de operaciones, de teoremas fundamentales, vemos las operaciones con elemento neutro de una variable con elemento neutro, que es el 0, que pasa cuando hacemos una operación de una variable con el 0, o con el 1, que es el elemento de identidad, o cuando hacemos la operación de una variable con su complementario. Son teoremas bastante sencillos de ver y de entender, donde las variables que intervienen pues son la propia variable, o bien el 0, o bien el 1, o bien el complemento de esa variable. Y vamos a ver todas las expresiones. Por ejemplo, 0 más A es 0. ¿Qué es 0 más A? Pues poner en paralelo con A un contacto que siempre está abierto, es decir, un circuito que siempre está abierto. Y aquí en la tabla de verdad, si yo hago esa operación, 0 más 0, 0, 1 más 0, 1. Lo veis aquí claramente como quedaría resuelto. No voy a probar el circuito por no hacer esto demasiado largo, pero se ve claramente que esto es igual a esto.
Si yo a A le multiplico 1, también es A. Y lo vemos aquí. El circuito sería 1. ¿Qué es 1? Pues es un contacto que siempre está cerrado, es decir, un cortocircuito, un contacto que siempre está cerrado, que no en ningún caso se abre. Por tanto, se ve con mucha claridad y más evidente todavía que antes que este circuito es igual que este. Es decir, que esto 1 por A es igual a A. De todas formas, en la tabla de verdad, aunque sea un poco rizar el rizo, también lo podemos ver. Es 1 por A es igual a 0 por 1, 0. 1 por 0, perdón, 1 por 1, 1. ¿Lo veis aquí? 0, 1, 0, 1, como A. Si multiplico 0 por A, me da 0. ¿Qué es 0 por A? Pues poner en serie con A un contacto que siempre está abierto, es decir, el circuito está cortado. Por mucho que yo dé el pulsador aquí, la lámpara no luce, igual que aquí. Es decir, siempre será 0. 0 por A es 0. 0 por 0, 0. Y 1 por 0, 0. Esto siempre es 0. 0 por A siempre es 0. Lo mismo que 1 más A siempre es 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 1 más A es poner en paralelo con A un contacto que siempre está cerrado. Es decir, siempre pasará corriente por aquí. Por lo tanto, eso también se puede mostrar con tabla de verdad, que lo veis aquí, como si yo cojo y sumo 1 a A, pues sería 0 más 1, 1. Y 1 más 0, 1. Y por último, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hacemos operaciones de una variable con su complementario, es decir, estas dos columnas de aquí primeras. ¿Qué ocurre si yo sumo A su complementario? Es como si yo monto este circuito. Pongo un circuito de un contacto abierto de A en paralelo con un contacto cerrado de A. Esta lámpara siempre va a lucir, siempre va a estar en estado 1, porque o bien la corriente pasa por aquí abajo, o bien cuando pulse la corriente pasa por arriba. Es decir, esto sería igual a 1, que es la representación del 1 sería esta. Y aquí en tabla de verdad lo podemos ver también. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y por último, ya tenemos que si multiplicamos a A por complemento de A, siempre va a ser 0. Vamos, lo vemos bien en este circuito, porque si yo cojo un contacto abierto de A y lo pongo en serie con un contacto cerrado de A, el circuito siempre va a estar abierto. O va a estar abierto por aquí, cuando no lo pulse, o cuando lo pulse va a estar abierto por aquí abajo. Es decir, nunca le va a llegar corriente a la lámpara. Por lo tanto, este circuito es igual a un circuito que está cortado, que siempre es 0. Y lo tenemos aquí en la tabla de verdad. Es decir, digo que 0 por 1 es 0 y 1 por 0 es 0. Bien. Pues vemos un poco demostrado todos los teoremas fundamentales, todas las reglas, por así decirlo, de este álgebra que os he introducido. Y bueno, aunque ha sido un poquito larga la clase, al fin y al cabo, bueno, conceptualmente forma una unidad dentro de esta unidad, un bloque dentro de esta unidad, toda la parte de álgebra de Boole que hemos visto. A partir de aquí ya veremos las aplicaciones de la álgebra de Boole, cómo diseñar, cómo analizar circuitos, cómo simplificarlos, y eso sería ya objeto de otro vídeo.